¿Qué clase de ciudadano rechaza y desafía las leyes de su rey? ¿Qué clase de hijo rechaza y deshonra la voluntad de su padre? ¿Qué clase de cristiano se rehúsa a seguir a Cristo en todo sentido? El evangelio verdadero no es así de mediocre. Nuestras obras sí importan. Si profesamos ser cristianos, necesitamos vivir en todo momento como cristianos. En muchos círculos cristianos existen personas que profesan el cristianismo, pero que llevan vidas que niegan a Cristo. En muchos casos esto se debe al evangelio diluido que hemos estado predicando y promoviendo dentro de la iglesia, en donde buscando enfatizar la gracia, nos hemos vuelto alérgicos a la palabra obras. Para personas que no han sido regeneradas verdaderamente, este énfasis de la gracia es tan fácil de aceptar que lleva a que hoy en día cualquier persona pueda, entre comillas, aceptar a Cristo. Es claro que hemos predicado fielmente la doctrina de la justificación, la doctrina que explica cómo el hombre pecador puede ser declarado justo delante de Dios a pesar de su pecado. Somos justificados solamente por la fe en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Esta doctrina es gloriosa porque es fundamental para el evangelio verdadero. Pero el evangelio no termina en la justificación. Nuestra salvación empezó en la eternidad pasada, cuando Dios nos escoge en Cristo para redimirnos y entregarnos como recompensa a Él. La justificación es el acto de la libre gracia de Dios en la historia, en donde experimentamos nuestra participación de la gracia de Dios, siendo declarados justos, y así entramos a la familia de Dios o al reino de Dios. Pero una vez que hemos sido justificados, Dios tiene como propósito hacernos más y más como Cristo. Por la sangre de Cristo somos apartados del mundo, redimidos, comprados por Dios y para Dios y sus propósitos. Y es por esta realidad que comenzamos a vivir de una manera distinta. Nuestras vidas van siendo transformadas. Nuestro carácter va siendo conformado al de Cristo. ¿Por nuestras fuerzas? No. Es la obra del Espíritu Santo la que produce las buenas obras que Dios ha dispuesto para todo aquel que es cristiano. Dios nos salva para obras. Sí, nuestra justificación no incluye obras, es meramente por fe. Pero cuando por fe en Cristo somos justificados, esa fe no desaparece. Esa misma fe continúa obrando y trabajando en nosotros y a través de nosotros para producir el fruto y las obras de Dios en nuestras vidas. Todo este concepto es simplemente lo que se conoce como la santificación y es el producto necesario de la justificación. Es decir, van de la mano, están totalmente interconectadas. El descuido de hablar de las obras, de la santificación y del fruto de la obra del Espíritu Santo en la vida de los cristianos, así como el rechazo y el olvidar la obra y el rol de la tercera persona de la Trinidad de nosotros, todo para solamente enfatizar y enfocarnos en la obra de la segunda persona de la Trinidad, ha producido en la iglesia de hoy cristianos que no siguen a Cristo. Cristianos que creen que el evangelio solamente trata de la justificación de nuestros pecados y que lo que más bien le importa a Dios, o que más bien lo único que le importa a Dios, es asegurarse de que individuos como tú y como yo recibamos el perdón de nuestros pecados, para que un día, al morir, no terminemos en el infierno, proveyendo así al mismo tiempo la paz que necesitamos para esta vida mientras esperamos la eterna. Pero en realidad, el imitar el evangelio de esta manera, a pesar de que ha sido en nombre de la gracia y de la justificación por la fe, ha producido vidas que se deslindan de todo tipo de responsabilidad y de obediencia a Dios. Incluso cuando se habla de la obediencia y de la responsabilidad que tenemos para con Dios, muchos cristianos inmediatamente comienzan a acusar que se está predicando o enseñando un evangelio de obras. Inmediatamente la alergia a las obras sale a flote. Todo porque no se sabe distinguir la justificación de la santificación y no se predica cómo ambas son parte de nuestra salvación. Las dos cosas son necesarias, aunque una proviene de la otra, es decir, la santificación es producto de nuestra justificación. Ambas son parte no solamente de lo que Dios provee para su pueblo, sino ambas son parte del propósito del mismo evangelio. Dios no nos justifica y traslada a su reino de luz admirable para que sigamos viviendo en tinieblas. De hecho, Primera de Juan claramente dice:
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, cristianos que no siguen a Cristo, quien es la luz verdadera, mienten, no practican la verdad y en realidad no tienen comunión con Cristo. En otras palabras, si no hay santificación, no hay justificación. Ahora, este énfasis que hemos dado a la justificación y el haber hecho a un lado la santificación, haciéndola parecer casi como algo opcional para el cristiano, no solamente ha producido individuos cristianos que no siguen realmente a Cristo, sino que también nos ha robado la misión a la iglesia en este mundo, limitando nuestro rol en este mundo a meramente las actividades o programas de la iglesia, servicios de adoración, estudios bíblicos, reuniones de oración, etc., produciendo una iglesia mayormente afeminada, sin ganas de luchar, de conquistar y dominar al mundo, de discipular a las naciones. Porque si el Evangelio solamente trata de que nosotros al final de nuestras vidas, cuando muramos, podamos disfrutar del producto de la justificación por la obra expiatoria de Cristo, que es el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Pero dicho Evangelio carece de sentido para nosotros hoy en este mundo y solamente debemos esperar el futuro. ¿Importa que nos esforcemos? ¿Que trabajemos? ¿Que construyamos? ¿Que luchemos? ¿De qué sirven nuestras obras si en nada contribuyen a nuestra justificación? Pues si el Evangelio solo trata de nuestra justificación, nuestras obras no importan. Pero la Escritura dice lo contrario. Santiago 4:5 pregunta, ¿o piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? El Evangelio verdadero no es así de mediocre. Nuestras obras sí importan, porque Dios se ha dispuesto no solo a justificarnos, sino también a santificarnos, a santificar a su iglesia, a hacerla gloriosa, a trabajar en ella y a través de ella. Y eso lo hace en esta vida y en este mundo. El Evangelio del Reino de Dios no se limita en otorgar perdón a pecadores, sino que pasa a transformar a los pecadores y a hacerlos gloriosos. ¿Qué pasaría si así como hemos puesto nuestra fe en Cristo para nuestra justificación, pusiéramos nuestra fe en su Espíritu para nuestra santificación? Si profesamos ser suyos, ¿no habremos de aceptar la responsabilidad y el deber que eso conlleva? ¿Qué clase de ciudadano rechaza y desafía las leyes de su rey? ¿Qué clase de hijo rechaza y deshonra la voluntad de su padre? ¿Qué clase de cristiano se rehúsa a seguir a Cristo en todo sentido? Si profesamos ser cristianos, necesitamos vivir en todo momento como cristianos. Cristo al Centro es una producción de Ira y Gracia Studios. Para más contenido y recursos, descarga la app móvil de Ira y Gracia o visita www.iraygracia.com.